Entonces vamos también a pedirle al Señor su mano sobre cada uno de nosotros. Padre, en esta mañana te entrego este tema y más que un tema, Señor, nuestras historias de vida. Gracias, Señor, porque tú nos colocaste en una familia. Gracias por nuestros padres. Gracias por todo nuestro árbol genealógico. Y gracias por la descendencia, Señor, que ha venido a través de nosotros. Cubrimos todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo, pidiendo, Señor, que tú nos ministres con tu amor y que seas haciendo tú la obra en nosotros, Padre. Guarda nuestros pensamientos, guarda nuestro corazón y permítenos entrar a esta enseñanza mm, con entendimiento, Señor, y sabiduría. Guíanos en las cosas que tenemos que trabajar y sanar, perdonar, Señor, y ayúdanos porque no es fácil, Señor. Yo oro con acción de gracias por todos los presentes, dándote gracias por las personas que has creado, las personas que ellos son hoy, por los ministros, por los siervos, Señor, porque te damos gracias por la salvación que has obrado en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, ministrando sanidad a las heridas de la infancia. Quiero comenzar con este texto bíblico. Yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz. Esto es un pasaje del profeta Jeremías en medio de la situación del pueblo que estaba en el cautiverio, y ser cautivo no es fácil. Entonces, él les recuerda la palabra del Señor y les da este versículo. Recuerden que el Señor va a traer sanidad y medicina y les va a curar y les va a dar abundancia de paz. Y es interesante porque en los evangelios siempre el Señor predicaba, enseñaba y sanaba. Predicaba, enseñaba y sanaba. Siempre el propósito es completo. Dios siempre va más allá. No es solamente la palabra producía un efecto en la parte física, en el corazón de las personas. Entonces, esto es parte del ministerio que nosotros hacemos cuando las personas llegan a Cristo, ¿cierto? Otros dos textos que me gusta mucho para entender todo lo que Dios hace en nosotros y cómo Él va organizando cada pieza que ha sido dañada, cada pieza que ha sido quebrada, destruida, el Señor vuelve y la va organizando, ¿cierto? Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esto nos habla del proceso que cada uno de nosotros va teniendo con el Señor, ¿cierto? Esa comunión con Dios nos va permitiendo que el Señor nos revele qué cosas hay que ordenar, qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que pulir, qué cosas hay que sanar. Y el mismo Dios de paz, nuevamente esa palabra paz, es lo que en últimas trae libertad a nuestro corazón, cuando sabemos que estamos bien con Dios, con nosotros y con los otros. Entonces, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, nos habla de esa parte integral, como Dios nos ve integralmente, no separados, integralmente, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con estos textos que los hemos escuchado, los hemos meditado y sé que los conocemos, démosle comienzo a este curso pensando en lo que Dios quiere hacer en la infancia y pensando en lo que quiere hacer en nosotros con ese niño interior herido, ¿cierto? Ya muchos hemos pasado esa época, pero tal vez algunos no disfrutamos de ese niño. Entonces también que podamos pensar en cómo ayudamos a los niños, pero también cómo estamos nosotros con ese niño. ¿Listo? Más Lucado dice
de la fe dice, los ojos ven al león, la fe ve al ángel que salvó a Daniel del foso. Los ojos ven las tormentas, la fe ve el arco iris de Noé. Tus ojos ven tus fallas, tu fe ve al Salvador. Tus ojos ven la culpa, tu fe ve la sangre de Cristo. Tus ojos ven la tumba, tu fe ve una ciudad en la cual Dios te está esperando. Esto nos habla de que para nosotros, mm, seres imperfectos, yo creo que a veces nos damos muy duro, ¿cierto? En las cosas que uno puede pensar que no va a cambiar o que no están cambiando, pero en últimas, todo es posible para el que cree, ¿cierto? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, Dios va haciendo la obra en nosotros. Cuando nosotros tenemos a alguien en una consejería, sea niño, joven, adolescente, parejas, siempre tenemos que ver más allá del problema. Tenemos que ver con los ojos que Dios ve una familia restaurada, un hombre restaurado, una mujer restaurada, ¿cierto? Entonces, creo que esto nos anima mucho a seguir haciendo la obra que hacemos de aconsejar, de acompañar, de pastorear las vidas, entendiendo que Dios es el que hace la obra. Si no estamos dispuestos a ver los niños con los ojos de Jesús, sino a verlo con nuestros ojos, podremos usar muchas técnicas, pero se trabajaría con la superficial, con la apariencia. Solo Dios puede abrir los ojos de nuestra alma porque Él solo sabe lo que hay en el corazón de cada niño. Ninguna experiencia que podamos tener puede considerarse universal porque cada uno de nosotros o cada niño es único. Y Dios quiere hacer un testimonio de su vida de forma individual. Entonces, esto nos da a entender que cada proceso es diferente, que cada persona es única y aunque tengamos problemas similares, el proceso puede variar, ¿sí? Quiero empezar definiendo qué es la sanidad interior porque puede ser algo nuevo para algunos. Entonces, la sanidad interior se fundamenta en el propósito que Dios tiene para sus hijos. Es necesario que el interior sea sanado, que sea restaurado. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, para que luego Él derrame aún más de su presencia en cada vida. La sanidad interior es el proceso de sanar heridas del pasado, curar memorias de heridas emocionales que han dañado la percepción de quién, de Dios, de sí mismo y de los demás. Porque esto es en últimas lo que se altera. Cuando el enemigo entra, cuando el pecado entra, quita la percepción de Dios. Entonces tenemos una percepción de que Dios es malo, Dios no se preocupa por mí, Dios me abandona, Dios está pensando en el otro más que en mí, yo a Dios no le importo, Dios, ¿dónde estás? Estás para todos, pero no estás para mí. Ese Dios que me va a querer, ¿cierto? Entonces se empieza a dañar esa percepción de Dios y por ende va a afectar todas nuestras relaciones. Otro dato importante, ¿cuál es la edad para ministrar sanidad interior con los niños? Usualmente se habla de más de 6 años de edad, ¿cierto? Pero también depende de la conciencia de cada niño y de su identidad e individualidad como persona. La pauta nos la darán sus reacciones desproporcionales. Ahora, es muy difícil. ¿Qué entendemos por desproporcional? Pero uno puede pensar en elementos, en la ira, en la agresividad, porque este comportamiento, porque mi hijo es ausente o porque mi hijo es tan agresivo, ¿cierto? Cosas que uno dice se salen del lugar. Y uno como padre, como maestro, y uno empieza a preguntarse, pero ¿por qué esta conducta cuando es un niño, cierto? Entonces, muy interesante entender que mucho del comportamiento de la conducta nos va a arrojar qué puede estar pasando en la vida de un niño.
Necesitamos entonces pedir que el Señor nos muestre y sujetarnos definitivamente a quien conoce a los niños. ¿Y quiénes van a ser? Sus propios padres o sus representantes. Entonces, las reacciones desproporcionales deben ser analizadas en el contexto de la vida de sus padres, sus circunstancias. Y aquí recuerden lo que hemos aprendido días atrás acerca de la parte hereditaria, la parte genética, la parte de la herencia, la parte del medio ambiente, los mecanismos de socialización, la interacción, la cultura, cómo van haciendo que esa persona vaya creciendo y se vaya desarrollando. Pero la base familiar es la más importante porque es el modelo que reciben los niños. Recuerden que parte de del aprendizaje es modelado por los padres. Entonces, lo que es un padre, lo que es una madre, va a ser una identificación con el niño. ¿Por qué? Porque es lo que está viendo. Entonces, el niño va a tomar de mamá y va a tomar de papá y va a adquirir esas conductas, ¿cierto? Entonces, no nos asustemos que nosotros proyectemos en nuestros hijos lo que nosotros somos. Ay, es que no lo tolero. Ay, es que es tan parecido a mí. O es que chocamos tanto porque es que somos tan iguales. Sí, ahí es donde empieza esa identificación. Y los hijos van tomando identificaciones. Entonces, importante saber que todos tenemos cicatrices, así el que diga que está más sano, todos las tenemos en algún momento de la vida, en unos más que otros, pero todos hemos pasado por esto. Y en últimas, por eso llegamos a Dios. Yo creo que la mayoría, si yo los pongo aquí a testificar cómo fue su encuentro con Jesús, algunos van a decir, me encontraba en esta situación, estaba en este problema, me estaba sintiendo así, o estaba a punto de morirme, o estaba en la depresión. Entonces, cada uno va a tener su historia. Entonces, es curioso cómo las heridas van persistiendo frente al paso del tiempo, ¿cierto? Y miren, es mucho más fácil cicatrizar la herida física que la herida emocional, ¿cierto? La herida puede quedar ahí, pero la emocional va a durar un poco más. Entonces duele más y por más tiempo esa palabra que nos dijo nuestra madre, que nos dijo nuestro padre y que se quedó acá en el corazón, ¿cierto? Ahorita los escucho un momento. Entonces, esas heridas que llamamos heridas emocionales son sutiles, son invencibles y dejan un terrible castigo y van perdurando para siempre en nuestra edad adulta. Porque es importante trabajar con el niño para que ese niño tenga tal vez una adultez mucho más sana cuando las identificamos a temprana edad, ¿cierto? Porque cuando somos consejeros y estamos ya con gente adulta, pues nos tenemos que regresar un poquito para entender la dinámica de esa persona adulta. Y mucho va a estar en el pasado. No necesariamente todo caso yo tenga que ir al pasado o a la infancia, no necesariamente, pero la mayoría del tiempo yo tengo que, nuevamente, cuando hago la anamnesis, cuando hago la historia de la persona, tengo que tener todos los elementos. Y es empezando, ¿cómo fue tu embarazo? ¿Qué sabes de tu infancia? ¿Qué sabes de la relación con tus padres? ¿En qué momento naciste? Todo es importante para tener luz de lo que es esa persona adulta y cómo esa persona adulta fue elaborándose como persona adulta. Entonces, todos sabemos que la mejor educación de los hijos debe llegar, ¿por qué? Por medio del amor. Y lo vamos a trabajar más la próxima clase. Todos necesitamos amor. No vivimos sin amor, ¿cierto? Que no debemos olvidar que hay límites, que hay normas, porque el otro extremo de de la crianza es cuando los padres no ponen normas y no ponen límites, ¿cierto? Entonces siempre es buscar el equilibrio y hablamos de disciplina positiva. Entonces no me puedo ir a la sobreprotección,
pero tampoco me puedo ir al autoritarismo porque ambas van a generar dificultades en la crianza, sino buscar el equilibrio. Entonces, no puedo dar amor si no hay límites. El amor necesita de normas y de límites. Y si no, miremos en la pedagogía de Dios con Israel, cómo fue poniendo límites. ¿Por qué llegaron las leyes sanitarias? ¿Por qué llegaron las leyes para las mujeres? ¿Por qué llegaron las leyes para la higiene? ¿Por qué llegaron las leyes cuando alguien mataba a alguien, cuando alguien robaba a alguien? Todo fue límites. Entonces, no podemos hablar que Dios no pone límites, Dios tiene límites. Entonces, como padres es importante la norma y es importante el límite, ¿cierto? Aunque muchas veces también nos cueste a nosotros y muchas veces tengamos que decir no, ¿cierto? Entonces, todos cometemos errores, lo vamos a hacer y no se preocupe porque aún uno no nace siendo padre, uno aprende a ser padre y las va a meter por muchos lados, ¿cierto? Pero estamos en la dinámica del conocimiento y cuando hay conocimiento, pues uno puede ir mejorando ciertas cosas. Pero entonces todos cometemos errores y en algunos casos esos errores van a dejar una herida y a su vez una inmensa cicatriz en nuestros hijos. Pero como no se ve, no somos realmente conscientes de ello. Y esto es interesante que ustedes entiendan que muchas veces estamos repitiendo patrones, pero no nos estamos dando cuenta que lo estamos repitiendo, porque es algo muy inconsciente. Entonces, intentemos evitar en la medida de lo posible todas estas heridas emocionales. ¿Se puede? Sí. Lo que pasa es que es, nuevamente, disciplina. Es antes de hablar con mi hijo, pensar cómo le voy a hablar. Antes de pegarle a mi hijo, pensar cómo le voy a pegar, si es que le pego, ¿cierto? Entonces, todo es como la reflexión que yo pueda hacer antes del momento. Evitemos castigar con enojo, evitemos decir las cosas. Y sabemos que todos tenemos personalidades y temperamentos diferentes, entonces unos somos más reactivos, otros somos más pasivos y ahí a veces está ese descontrol, ¿cierto? Entonces, entender quién soy, cuál es mi temperamento, cuál es mi personalidad, pero también entender el temperamento de mi hijo y la personalidad me va a ayudar mucho a cómo me acerco, a cómo digo, a cómo acompaño, a cómo cuestiono, a cómo doy la disciplina, ¿cierto? Entonces, es importante que ya lo vimos la clase pasada, nuestras heridas son activadas desde el momento de la concepción hasta los 7 años de edad, que fue lo que les expliqué. Y todas estas heridas vienen más por la parte materna, la herida matricial, lo que llamamos ese componente que trae la madre, porque son 9 meses donde se está comunicando al bebé cosas, ¿cierto? Que en últimas puede ser rabia, puede ser tristeza, puede ser alegría, puede ser frustración, tantas cosas uno puede estar comunicando de acuerdo a cómo esté viviendo ese embarazo y eso va a tener un efecto. También el padre, si el padre ama, si el padre no ama, si el padre rechaza, el padre no está, todo eso también va a ser parte de lo que el bebé está recibiendo. Entonces, a partir de esto, las teorías psicológicas desarrollan todas estas formas que ya las hemos visto, que espero que también hayan visto los videos, cómo van afectando nuestra manera de crecer, ¿cierto? Entonces se van activando los miedos, vamos activando las creencias falsas, los guiones, los esquemas mentales, los sentimientos, todo eso va a empezar a surgir también en el momento en que nuestro hijo va creciendo. ¿Cierto? Bueno, describiendo entonces las heridas de la infancia. Son 5 heridas que uno pueden haber, hay algunos autores que se van a 7, a 8, pero vamos a tomar 5 heridas. La herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación,
la herida de la traición y la injusticia. Listo. Preguntas hasta acá relacionadas con sanidad interior, cómo acompañamos a los niños, las heridas. A ver, ¿qué preguntas tienen de lo que hasta el momento he compartido con ustedes? Dos preguntas o tres. Andrea, te escuchamos. Andreita siempre me queda ahí con la manito en alto y se me adelantó. Bravo, Andreita. Te escucho. Ronald, Andrea va a hablar, si me la puedes. Listo, ya. Ahora sí. Ahora sí. Buenos días. Buenos días, profesora, y a los compañeros. Hola, hola, Andrea. Espero que se recupere pronto, profesora, y le agradezco el gran esfuerzo que está haciendo. Gracias. He escuchado y he leído en muchas oportunidades, y ahora usted también lo ha tocado en las clases, respecto de la herencia materna. Me gustaría saber si vamos a profundizar en ello, eh, o eso en realidad, porque me imagino que viene, no sé, madre, abuela materna, bisabuela materna, me da la impresión que es así o no, profesora. Esa es mi Sí, pregunta. cuando, Gracias. cuando hablamos de la psicogenealogía, tenemos que referirnos a las generaciones pasadas, pero también ver mi vida como la generación que viene, ¿cierto? Entonces, más o menos te lo explico así. Cuando nosotros llegamos al Señor, es como si se cortara, es un antes y un después. Yo lo veo así, ¿cierto? Un antes de Cristo y un después de Cristo. Dios llega a mi vida y el Señor empieza a hacer toda su obra de salvación y esa salvación es completa. Como le decía ahorita, va a trabajar todo mi ser, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, ¿cierto? Por eso hablo de esa integralidad, porque Dios empieza a trabajar en mí, a decirme, tienes que sanar esto, o mira, esta conducta es por esto, o tienes que confesar esto, o mira este pecado, o mira lo que te estás creyendo, no es lo que yo pienso de ti, ¿cierto? Es como el momento en que Dios empieza a mirarte a ti, pero a verte con ojos diferentes, porque Él empieza a restaurar lo que el enemigo dañó o rompió en ti, ¿sí? Siempre hablamos y no es que pues, la responsable sea la mamá, por eso también les he dicho el elemento del papá y Ujú. lo vamos a trabajar también un poquito. ¿Cuál es la función que como madre tengo yo y el padre, cuál es la función que tiene dentro de la crianza o dentro de los roles que se han sido designados, ¿cierto? O qué es ser papá y qué es ser mamá, ¿cierto? Aunque eso puede variar porque puede ser muy subjetivo, pero es más o menos darles algunas indicaciones de lo que aportamos cada uno a esa persona. Por eso, cuando hay un desequilibrio, es decir, no está papá, ya esa persona está fracturada, ya hablamos de disfunción. Y la disfunción es, no siempre es que pueden estar los dos, pero hay disfunción, ¿cierto? Pero es menos. Cuando están los dos, es menos la disfunción, o sea, es menos el daño. Pero ya, por ejemplo, cuando una mamá dice es que me tocó ser papá, no, ninguna mamá va a ser papá. Mamá es mamá, ¿cierto? Que de pronto tocó tomar o asumir papel de varón, en el sentido de asumir un rol masculino o proveer, o a eso voy, no necesariamente quiere decir que mamá es papá, no. Cada uno tiene una identificación con su hijo. Entonces, sí, André, yo creo que vamos a mirar cómo avanza la clase y la otra clase, a ver si logro dar respuesta a la pregunta. ¿Listo? Bueno, otra pregunta. Listo. No hay más preguntas. Muchachos, Este, están muy callados. Hola, hermanos, Emilio. eh,
Profesora, buenos días. Hermanos, buenos días. Buenos días, Bendiciones a todos. Un Benjamín. fuerte abrazo a la distancia, a cada uno de ustedes. Gracias. Eh, es verdad que, o sea, las heridas marcan la vida de un niño y también permanecen a lo largo, ocultas en la vida de un adulto. Entonces, esta sanación de heridas, tanto en el niño como en la persona ya adulta, pero que tiene heridas que fueron violentadas en su niñez, fueron de humillación, fueron de injusticia, a veces de indiferencia de los padres, Ujú, separación y tantas cicatrices que llevamos dentro como seres ujú. humanos en la parte emocional y que se alojan en nuestro corazón. Amén. Ahora, la pregunta es, el trabajo en el niño es muy diferente, ¿no es cierto?, que en la persona adulta. ¿Cómo poder diferenciar o trabajar estas dos partes? Porque a veces quizás, como usted estaba diciendo, se repite el patrón, que quizás el adulto tiene las heridas y esas heridas quizás las sigue ese patrón con sus niños, con sus hijos. ¿Cómo sanar esa parte? ¿Por dónde comenzar ahí? Primero, bueno, eso es lo que estamos hoy mirando y bueno, van a tener una lectura y la otra clase se complementa mucho. Es diferente, pero no es algo imposible. Es decir, eh, creo que cuando el adulto aprende a ser consciente, eh, evitamos hacer más daño. Y yo creo que aquí mucho de lo que el peso lo va a tener el adulto, porque en últimas, mira, te lo cuento así. La mamá viene a consulta y me dice, profe, necesito que, o psicóloga, doctora, mire, necesito que trabaje en esto mi hijo porque es muy agresivo, es cierto, X problema. Entonces yo empiezo a hablar con el niño y uno empieza a identificar, bueno, ¿cuál es el patrón de comportamiento en la casa? ¿Cómo son tus papás? Entonces el niño, estoy haciendo un caso, el niño va a expresar, no, es que mis papás gritan todo el tiempo, es que siempre hay una discusión, es que siempre. Entonces, uno ahí es donde se da cuenta mucho del modelaje de los padres. Entonces, los padres quieren maravillas en los hijos, pero no son conscientes de lo que ellos ya están sembrando en su hijo, ¿cierto? Entonces, mucho del peso de la sanidad va a recaer sobre los padres y de lo que ellos puedan hacer cuando identifican y pueden acompañar a sus hijos y pueden pedir perdón y pueden ir acompañando en amor. Pero mucho es comunicación, diálogo, saber pedir perdón. Y yo creo que como padres y parte de la sanidad interior es, perdóname, te dije una palabra que no debí de haberte dicho, o perdóname porque te hablé de una manera que no debía hablarte, ¿cierto? Entonces, es ahí ser conscientes de que el perdón lo tenemos todos y podemos acceder a perdonar y a pedir perdón, ¿cierto? Y que en últimas, yo creo que es parte de generar buenos diálogos y comunicación con nuestros hijos. Vamos a seguir, hermano Emilio, y vamos a ver cómo vamos avanzando. ¿Listo? Vamos a hablar de la herida del rechazo. ¿Cuál es el pensamiento de un niño rechazado o de un adulto que ha sufrido el rechazo? ¿Qué es el pensamiento? Todo lo va a ver. A mí nadie me quiere, a mí nadie me da la hora, mi mamá no me presta atención, mis amigos no me prestan atención, siento que me toque ganar el amor de otros, ¿cierto? ¿Qué empieza? Ese es el pensamiento. Lo tenemos. Y miren, ahorita cuando las veamos todas, ustedes van a identificar las que ustedes tienen. Yo sé cuáles son las mías. Y cuando yo ya sé cuáles son las mías, yo ya tengo que aprender a darle manejo, porque esto va a permanecer. Y una vez se los digo, esto permanece. Lo que pasa es que ya hay que darle el manejo y el manejo adecuado, porque si no le damos el manejo adecuado, esto nos tira la vida. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la conducta de la persona que es rechazada? Querer huir siempre, querer evitar, ¿sí?
Y vamos a ver, ¿qué pasa cuando los niños son huidizos? Entonces, el niño sobreprotegido se percibe a sí mismo rechazado, puesto que no se siente aceptado por lo que es. Como padres, a veces queremos sobreproteger y esto hace daño. ¿Por qué? Porque no le estamos dando libertad a ese niño de ser él. Entonces, interesante saber que la sobreprotección no está generando el efecto adecuado en los hijos cuando yo soy padre sobreprotector o madre sobreprotectora. Si yo no empiezo a darle confianza a mi hijo, si yo no empiezo a generar esquemas de confianza en él no se va a sentir capaz de hacer nada por sí solo. Le va a costar tomar decisiones, ¿sí? Entonces, para él, ser amado es sentirse sofocado. Me amas tanto que no quiero que me ames así, ¿cierto? Entonces, no quiero que me ames así, porque en últimas, aunque no lo expresen como lo expresa el adulto, ellos van a tener sus mecanismos, que tampoco son conscientes de que hay mecanismos, pero van a empezar a través de la conducta a expresar su malestar. Entonces, va a querer siempre huir de quien lo ama. A menudo son niños prudentes y tranquilos que no causan problema, que no hacen ruido. Este tipo de niño desea que nos percatemos de su existencia. Son aquellos que suelen amenazar con irse de la casa, por lo general tienen pocos amigos en la escuela, al igual que le sucederá más adelante en su empleo, o sea que es un niño que no va a socializar mucho. Por lo mismo, porque siente que no llena las expectativas del otro o del grupo. También afecta primordialmente a la persona en el ser. En la parte del rechazo se vive con el progenitor del mismo sexo, pero esto no quiere decir que con el sexo opuesto no, o sea, por ejemplo, hay hijas que con las madres sienten oposición, sienten que no se llevan bien, o viceversa, también con el padre, ¿cierto? Pasa es que la constante se puede dar con con el progenitor del mismo sexo, ¿cierto? ¿Cuál es el temor más grande del niño rechazado? El pánico, ¿cierto? Ese temor se puede volver pánico. La persona que sufre rechazo busca sin cesar el amor del progenitor de su mismo sexo. Entonces, no se asuste cuando usted ve niñas buscando a hombres adultos o hombres buscando a mujeres adultas, ¿sí? Porque quiere y necesita ese amor, porque no lo recibió. Eh, si tu progenitor del mismo sexo no era un buen modelo, hay dificultad para expresar el amor y para amarte. Es muy típico en nuestras familias la falta de afecto y es muy frecuente que los hombres no manifiesten amor o afecto, ¿cierto? Les cuesta más. Uno ve, y eso no quiere decir que no haya madres que no, yo pues llevo historias de pacientes donde me dicen, mi mamá no era afectuosa, mi mamá no me decía te amo, mi mamá no me abrazaba, mi mamá no sabía pedir perdón, ¿cierto? Eh, Al igual que el padre, o unos van a ser más cercanos a uno de los dos de acuerdo al que tenga más afectividad, pero cuando no, se va a buscar. Cuando yo no he recibido de mi progenitor, sea madre, sea padre, lo voy a buscar. Entonces no se asuste cuando la persona quiera salir de la casa a muy temprana edad, porque necesita sentirse amado por otra persona que le dé lo que no recibió de niño.
El niño, ¿cómo es la persona adulta con esta herida? Desapego a lo material, perfeccionista, se vuelven personas muy intelectuales. Pasan por fases de gran amor a odio profundo. Son personas que no creen en su derecho a existir. Van a tener dificultades en el área sexual. Son personas que se van a creer inexistentes o que tienen poco valor. Son las personas que procuran la soledad, se contraen, tienen la capacidad de hacerse invisibles. Son las personas que tú ves ausentes totalmente, ¿cierto? Busca diferentes medios para huir, se deslindan del mundo, se sienten incomprendidos y tienen dificultades para dejar vivir a su niño interior. Son personas en cuanto a su alimentación, tienen pérdidas de apetito por las emociones o el temor, ingiere porciones pequeñas, para huir consume azúcar, alcohol o drogas. Esto ya es lo que una persona puede llegar a hacer, ¿cierto? Tiene predisposición a la anorexia. Mientras mayor sea la herida de rechazo en una persona, más atraerá circunstancias para ser rechazado, para rechazar a los demás. Como el pensamiento es rechazo, la persona se autorrechaza. Y puede ser, lo voy a poner acá, puede ser que esa persona se acerque a mí y puede ser que ella sienta que yo no la estoy escuchando, pero es su propia percepción de rechazo. No necesariamente tiene que ser que yo la esté rechazando, sino que ella se percibe autorrechazada. Entonces, esta es la dinámica. Eso es mentalmente. Por eso cuando nosotros identificamos la herida, ya como adultos, que es donde uno las identifica, ya uno tiene que empezar a trabajarlas. Las empiezo a evidenciar en la vida de mi hijo, o mi hija, o mi nieto, o mi nieta, o los estudiantes. ¿Por qué? Porque ya esto me ayuda a tener un conocimiento de lo que puede estar pasando en la vida de un chico. Entonces, por ejemplo, chicos que ya consumen alcohol, que consumen drogas, puede ser esta herida, ¿sí? Porque caen en el vacío. No le importó a nadie, entonces voy a hacer esto, porque esto me hace huir, ¿cierto? Y que es la experiencia que usted escucha en las personas que son drogadictas o jóvenes que ya han comenzado las adicciones a muy temprana edad. Entonces, uno ve que se autorrechazan, ¿cierto? La vergüenza es otra forma de tomar conciencia de que nos rechazamos o de que rechazamos a otros. Entonces también esta persona empieza a rechazar a otros porque cree que esa persona la rechaza. Mire cómo funciona la mente. La mente es una máquina, Dios mío, y hace tanto daño cuando uno no logra pararla. Entonces, desarrolla a menudo problemas cutáneos para evitar que los demás lo toquen. No se asuste de personas con acné que físicamente se retraen, se esconden porque no quieren que los vean así. Eh, Le es difícil creer que alguien pueda elegirlo como amigo. Es algo que ellos sienten, o que los miren como pareja, o que las personas realmente puedan amarle, porque como se ve sin valor, entonces no creen que cuando alguien los ama por algún interés, ¿cierto? Sabe lo que quiere, pero jamás se atrevería a exigir, pues no le gusta molestar a los demás. El huidizo no se apega a las cosas, ya que así no podrá huir con facilidad. Entonces son personas que en sus relaciones van a dejar ir fácilmente, ¿sí? Su pensamiento de no merecer existir lo refleja en todas sus áreas de la vida, en el amor, en el dinero, en la salud. O sea, no existo, entonces no merezco nada. Dios no me puede dar nada. Yo
No merezco ser amado, no merezco tener dinero, no merezco la salud. Esa es como la dinámica de la persona. Las palabras nulo, nada, inexistente, desaparecer, pánico son utilizadas con mucha frecuencia, ¿cierto? Ellos mismos se anulan. Mi padre nunca fue un buen marido, mi madre jamás fue buena esposa, ¿cierto? Anulando, anulando. No valgo nada, no importo. Entonces, en la parte de las características tiene la voz apagada y débil, no le gusta particularmente bailar hablo de bailar, de socializar, de estar como con personas. Elige, ya cuando tienen un poder adquisitivo, son personas que tienen gustos raros, se hacen pequeños en la silla, son las personas que ocultan los pies bajo los mulos. O sea, miren, lo bonito de la psicología es que todo lo de nosotros habla, ¿cierto? Son personas que van a tener problemas en su relación de pareja o de construir relaciones. Entonces, el pensamiento de rechazo por lo general es un bebé no deseado, que ya lo expliqué la semana pasada, un bebé no deseado por cualquier situación, ¿sí? Sea rechazo de papá, sea rechazo de mamá, sea que lo quisieron abortar, hubo rechazo. O la mamá no estaba preparada, o no se pensó, no se planeó, eso es rechazo. Entonces, esta persona siempre va a querer huir y la emoción va a ser miedo. Y el miedo va a ser algo frecuente en él. Para empezar un proyecto, para proyectarse en la vida, para querer conseguir sueños, va a ser siempre una persona muy miedosa. Son personas que van a tener una máscara, todos en algún momento ponemos nuestra máscara, y mucho de la persona rechazada es la imaginación, porque entramos a otro mundo en el sentido de que en este mundo puede ser mejor, yo puedo vivir mejor, ¿cierto? Se descalifica, una de sus conductas es que se da muy duro, se descalifica mucho y se deslinda del mundo. Entonces, no existo, no importo, no soy de este mundo, pero estoy en él, ¿cierto? Es más o menos como la forma en que tiene el rechazo de verse. Preguntas con esta herida. ¿Qué dice? Clara, bueno, están trayendo a memoria, están pensando en alguien. Profe, buenos días. Buenos Eh, días. yo quisiera preguntarte, Ujú, pues me llama mucho la atención, me he sentido identificada con muchas ujú, de las cosas que has en este momento pues ujú, explicado y yo ujú, quisiera saber, sé que estamos en la área de la infancia infantil de los niños, ujú. pero quisiera hacer un paréntesis y preguntarte qué hacer cuando uno de adulto se está viendo identificado con estas cosas, cómo se trabaja, pues porque ya ha pasado demasiado tiempo y de verdad muchas cosas yo no las había identificado, no las había visto antes y realmente estoy viendo que sí hay que trabajarlas y creo que es el tiempo de tener de alguna manera una guía Ujú. para poder hacerlo. Sí, sí, Yura, mira, siempre que damos este curso pasa el efecto porque en últimas nos empezamos a ver nosotros ahí. Y por eso les dije, dejen que el Señor les hable. Esta es mi herida. De una vez te digo, esta es mi herida. Y en mi relación con Dios, ¿qué me ha servido? Empezar a verme como Dios me ve. Dios me ama, yo soy valiosa, Dios tiene planes para mí, ¿cierto? Esas afirmaciones, porque yo tengo que cambiar la mentira, el pensamiento y empezar a verme como Dios me ve. Hay un video que para la próxima semana ustedes van a ver, bueno, se los voy a dar para la próxima semana para que refuercen también los yo que Dios nos da. O sea, cómo Dios empieza a trabajar otra vez nuestra identidad en Cristo. Entonces, muy interesante, hermosa,
que lo estés identificando, porque ya empiezas a ser consciente. Entonces, ¿yo por qué no merezco? ¿Quién soy? Entonces, no, empiezo a descubrir quién soy. Ah, no, yo soy valiosa por esto, estas son mis fortalezas, estos son mis dones, esto es lo que Dios me ha dado, ¿cierto? Eso es como un área primera. La otra, tengo que empezar donde fue mi rechazo, si fue con mamá, si fue con papá, y empezar a perdonar, empezar a dejar ir, empezar a sanar, ¿cierto? Entonces aquí hay muchos elementos que hay que empezar a darles más conciencia. Ejemplo, eh, si yo siento que me están diciendo algo que sé que me está dañando, en el sentido que me estoy sintiendo rechazada, le empiezo a dar otro manejo. Es como cambiar. No, esta persona me lo está diciendo porque me ama y quiere que mejore esto. No porque no le importe, no porque no le ame, no porque me quiera hacer sentir mal, ¿cierto? Son cosas pequeñitas, Yurani. Lo que pasa es que es de mucho más tiempo, que esto ya es un proceso que hay que trabajar precisamente desde la infancia, empezar a revisar dónde empieza mi rechazo y por qué me autorrechazo, ¿sí? Entonces hay que empezarlo a trabajar. Por ejemplo, yo les compartía la clase pasada. mm, yo nací, mis padres no me planearon, ya ahí hubo un presente, ya mis padres no me planearon, yo fui un accidente en el sentido de que fue una noche, ¿cierto? Y ahí quedé yo. Mi padre dice que abandonó su carrera militar por mí. Mi padre siempre ha estado, pero ha estado ausente emocionalmente. Entonces, esa figura paterna para mí no me dio la parte afectiva. Fue proveedor, pero fue un proveedor que siempre me sacó todo en cara. Entonces, yo a partir de eso empecé a ser muy independiente y empecé a decirme a mí misma, yo necesito valerme por sí misma. Entonces, toda mi vida he trabajado. Y eso me costó ver a Dios como proveedor. Yo decía, tú no me vas a dar nada, yo soy la que me tengo que conseguir las cosas. Miren cómo se distorsiona la imagen, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a ser consciente en mí, cuando Dios empezó su sanidad, lo primero que me dijo, tienes que perdonar a tu papá. Y fue en una administración. Yo le decía, pero si esta persona no sabe, y fue ya el Espíritu Santo, tienes que empezar a trabajar esa herida de padre, ¿cierto? Entonces, mira que todo Dios lo va haciendo en los procesos que Dios quiere empezar con nosotros, nos va a ir poniendo. Hoy ya empezó contigo en el sentido que te está abriendo el espectro, ¿cierto? Entonces ya es estar tu mente abierta a todo lo que Dios también va a partir de hoy a hacer. Sí, Yurán. Y cualquier cosa me vas escribiendo. Pero ahí vamos, porque ya sería una terapia y ahora ya estamos más como hablando más de lo que puede darse, ¿cierto? La herida del abandono es diferente a la herida del rechazo. ¿Por qué? A ver, ¿quién se anima a decirme por qué es diferente a la herida del rechazo? Andrea. Puede, puede ser que el rechazo, el abandono lo asimilo a ausencia y el rechazo puede ser también ausencia, pero también presencia. Ujú. Muy bien, estamos bien. Entonces, pensamiento, abandono. El pensamiento es algo que se queda. Y miren, por eso mucho de lo que Dios nos invita es a renovar nuestra manera de pensar, porque el pensamiento es poderoso y nuestros esquemas mentales son muy fuertes. Por eso hablamos de creencias falsas. ¿Por qué? Porque son guiones que se van instaurando a manera muy temprana. Y eso es lo más difícil de trabajar en la psicología, cambiar la forma de verme. Yo, lo que le decía ahorita a Yurani, tengo que cambiar la forma de ver el rechazo y no pensar que todo es rechazo, ¿cierto? Pero va a costar.
no es tan fácil porque la herida estuvo. Entonces, el abandono, todo va a ser abandono. ¿Y cuál va a ser la conducta de la persona que ha sido abandonada? Depender. Depender. Entonces, es diferente porque ya hay una ausencia total de la persona. Es diferente a eso del rechazo. El rechazo, los padres pueden seguir estando, pero el abandono es no te quiero en mi vida. O sea, no te quiero en mi vida. Diferente a la del rechazo. Entonces, el abandonado va a sentir, esta persona no me quiso en su vida, me sacó de su vida y va a querer estar ahí va a querer estar ahí para esa persona, o sea, va a querer que esa persona lo vea. Miren, no hay peor herida que la herida del abandono, es porque es la indiferencia. Y por eso miren, en nuestros sistemas familiares, que cuando está el núcleo familiar uno dice, pues me aman, aunque se pegan todo el día y aunque me pegan todo el día, me aman, pero no me han abandonado, ¿cierto? Miren el pensamiento. No sé, en Netflix hay un documental, eh, bueno, ahorita no recuerdo, pero se llama El Niño Gabriel, es algo así, para que puedan ver las dinámicas, tanto familiares del sistema y cómo abandonan a este niño en el sentido de todo un proceso de padres maltratadores, abuso físico. O sea, es una historia muy triste, pero me gusta en el sentido de que puedan entender cómo cómo los niños perciben el amor y cómo, aunque esa persona me maltrate, yo necesito que me ame. Y los niños entienden entonces, si mi mamá me maltrata, si mi mamá me da popó de gato, es su forma de amarme, ¿sí? Y es lo que pasa en la mente de un niño. Un niño no logra dimensionar lo que el adulto le está haciendo. Entonces, la herida del abandono es muy fuerte precisamente porque todos necesitamos amor y el niño quiere amor. Y quiere ser parte de esa familia, quiere ser parte de la vida de ese padre o quiere ser parte de la vida de esa madre. Por eso las personas adoptadas siempre van a querer saber cuáles son sus padres y por qué sus padres lo abandonaron. Y hasta que ellos no sepan, no van a estar en paz. Entonces, afecta de igual manera en el tener que en el hacer. Se vive con el progenitor del sexo opuesto. Su temor más grande es la soledad. Por eso son personas que aunque tú me pegues, no me dejes, ¿cierto? Aunque tú me maltrates, aquí voy a estar porque no quiero que me dejes. Puede generar la sensación de víctima, se van a ver como víctimas. Siempre su máscara es depender. Entonces, acá entran los dependientes. Un niño pequeño puede sentirse abandonado cuando su mamá se encuentra ocupada con un bebé nuevo. Esto es interesante en el sentido que a veces los padres no saben hacer estas transiciones de una manera sana para el niño. Entonces, si yo era el centro de mi mamá, pero llega esta persona y se está robando lo que era mío, recuerden que está el yo, mamá me abandonó. Y pensemos en dinámicas familiares cuando la madre tiene un niño enfermo y otro no enfermo. ¿A dónde se orienta más el amor de la mamá? Hacia el enfermo, hacia el que no puede, hacia la discapacidad. Pero ¿qué va sintiendo el otro niño? Que ese hermano le robó a su mamá y que por ende su mamá o sus padres lo abandonaron, ¿cierto? Y ahí se va generando esta herida. Por eso es importante que cuando llegue alguien nuevo a la familia, se le invite al niño a ser parte de la bienvenida a ese nuevo ser, pero también no
dejarlo aparte de todo lo que está cambiando dentro del hogar, sino invitarlo, incluirlo, ¿sí? Porque son niños que van a sentirse excluidos. Y aquí muchos de los padres con sus preferencias, con los padres que comparan. Y miremos la Biblia. ¿Caso de quién? Caso de Isaac y Rebeca con Esaú y Jacob, ¿cierto? Ambos padres tuvieron sus preferencias y ambos padres cometieron los errores más desastrosos en esta relación de hermanos. Se tiraron en la batica de cuadros. Tanto es que esto llegó, que fue algo que casi estos dos hermanos no superan. Bueno, aún uno dice todavía hay tensión, porque en últimas, hasta el último momento, Jacob tuvo miedo de que Saúl lo fuera a matar, ¿cierto? Entonces, todo esto puede generar más adelante en conflictos entre hermanos muy fuertes. Sus padres salen a trabajar todos los días y tienen poco tiempo para él. Esto es una forma de abandono. Incluso hoy yo creo que hablamos también de la tecnología y uno ve los estudios que hacen de las familias que salen al restaurante o de las navidades o de los tiempos en familia. Antes uno recochaba, echaba el chiste, jugábamos, y ya ahora es todos en el celular, ¿cierto? Viendo el celular y ya no hay conversaciones, ya no se habla, ya no está el chiste porque todos somos pegados del celular. Entonces, los niños sienten mucho también esto. Aún les estamos enseñando a que es como la forma de invertir el tiempo cuando los padres no están. Pero aún cuando tenemos espacios, todos estamos pegados a un celular. Entonces se está dando un abandono muy fuerte. Cuando lo llevan al hospital donde deberá permanecer. Mire, esto es en el hospital, cuando a usted como padre se le olvida ir a buscar a su hijo al colegio. Esto en los niños genera una angustia tremenda. ¿Y cuántas historias de niños que dejaron en un paradero de bus, que dejaron en un paradero o que dejaron tirado en un hospital, ¿cierto? Eso es abandono. O los niños que dejan en las basuras. Eso es abandono. Cuando sus padres los dejan al cuidado de alguien más. No me interesa. Y pensemos en los abuelos, porque muchos padres dejan a sus hijos con los abuelos, ya les expliqué la semana pasada, los abuelos se vuelven los padres y los padres se vuelven los hermanos, porque no hacen función de padres, sino que hacen otra función de parceros, de amigos. Entonces, igualmente el niño lo está viendo como un abandono. Su mamá está enferma y papá demasiado ocupado. Cuando en el hogar o en el sistema familiar hay madres que se echan a una cama todo el tiempo y por ende su esposo tiene que trabajar, el niño crece solo y más aún se hace responsable del cuidado de su mamá o del cuidado de un tercero o de un hermanito que está enfermo. Todo esto es abandono. Cuando alguno de los progenitores lo abandona o fallece. Cuando los niños, la muerte de sus papás es a muy temprana edad, o cuando los padres se van, sea madre, sea padre, o cuando ambos se van, porque esto también pasa. Entonces, ¿cuáles son las características de este niño? Es una persona que dramatiza mucho, el más mínimo incidente adquiere proporciones gigantescas, todo lo va a ver más grande. No considera que lo que vive sean problemas, ya que estas situaciones le aportan el beneficio de tener atención, lo que evita sentirse abandonado. No se asuste cuando los niños se enferman, no se asuste cuando los niños quieran llamar la atención, porque pueden estar con esta herida. Esos niños que en su salón son los más gritones, los más, cierto, que siempre tienen que hacer algo, los que llamamos payasitos. Por lo general hay que ir revisando si no hay una herida de estas, ¿sí?
Puede parecer perezoso, pero en realidad lo que sucede es que no le agrada realizar actividades o trabajos físicos solos. Va a necesitar siempre del otro para llegar a hacer algo, ¿sí? Tiene una enorme capacidad para no ver el problema que vive en pareja. Prefiere creer que todo marcha bien porque tiene miedo a ser abandonado o abandonada. Se está creando problemas de salud para llamar la atención. Usted no, ahorita haciendo remembranza, no hacen remembranzas de personas que viven enfermas todo el tiempo. O que ustedes vean a sus madres, aquellas madres que todo el tiempo quieren llamar la atención de sus hijos. Bueno, aquí hay mucho de esto. Entonces, para un dependiente es difícil salir de algún lugar o dejar una situación, les va a costar mucho. La tristeza es la emoción más intensa que experimenta el dependiente. En momentos de crisis puede incluso llegar a pensar en el suicidio. Llora fácilmente, sobre todo cuando habla de sus problemas o sus adversidades. De los 5 tipos, la persona que teme ser abandonada es la que más gusta del sexo, porque es su forma de complacer a los demás. Y en el plano de la alimentación, el dependiente puede comer mucho sin subir de peso. Que ya cuando es adulto, esta persona tiene necesidad de presencia, de atención, de soporte y sobre todo apoyo. Tiene dificultad para hacer o decidir cualquier cosa por sí mismo, le va a costar mucho. Solicita consejos sin seguirlos necesariamente. Manejan como voz infantil, especialmente en las mujeres. Dificultad para que le digan no. Tristeza, llora con facilidad, causa lástima, pueden manipular mucho. Un día está alegre, el otro día está triste. Se retrae físicamente de los demás. Infunde temor en otros al apegarse excesivamente a ellos y de esta forma se le ingenia para perderlos y estar de nuevo solo o sola. ¿Cuáles son las palabras ausentes, solo, no soporto, no me sueltan? Son muy frecuentes en su vocabulario, no lo soporto más, prefiero estar solo, disfruto de mi soledad. Y siempre el pensamiento que va a resaltar es este pensamiento, emociones dependientes. Se ve como víctima todo el tiempo. La conducta es buscar apoyos. Los resultados ya no soporto más, no ve el problema, o sea, nunca ve el problema en sí mismo, sino en los demás, pero en ella o en él le cuesta verlo. Y ese pensamiento se empieza a instaurar con la llegada de un bebé nuevo o padres que están trabajando todo el día es su dinámica. Preguntas con la herida del abandono. Maestra, Hola. sí, bueno, estas heridas del abandono, en verdad sí es tremendo, o sea, la forma de ver, de verse la persona como víctima. Sí. Yo tengo en mi caso particular, por ejemplo, una hermana Ujú, y en su clase me doy cuenta que, o sea, lo que ella hace es en verdad porque ujú, ella sufrió de niña quizás ujú, un poco de abandono porque mi mamá ujú, estaba enferma, había estado enferma. ujú, Entonces ella siempre ve el problema en los demás y no en ella misma. Entonces, ¿cómo tratar con este tipo de personas? La verdad que su clase nos hace reflejar mucho del comportamiento de las personas y a veces nosotros criticamos o vemos sin ver el fondo de lo que está viviendo esa persona. Y a veces hasta uno mismo, como dijo una hermana en antes, uno a veces también se siente reflejado con todas estas cosas que uno está viendo y la verdad que la palabra de Dios es perfecta y uno ahí se da cuenta cuando dice, te Amén. puede abandonar tu padre y tu madre, pero yo nunca te Ujú. abandonaré y Dios está tratando nuestra vida Amén. espiritual. Amén. Entonces, Mire, hermano Emilio, yo creo que en la próxima clase vamos a mirar más cómo empezamos a trabajar las necesidades básicas y poderle dar manejo un poco a esto, porque ya cada herida necesita un trato. La sanidad interior son 3 aspectos.
reconocer, bueno, eso yo creo que está ahorita al final, lo vamos a ver y les voy a dar más o menos la dinámica de empezar, cómo empezamos a trabajar, ¿cierto? En la lectura que van a hacer también creo que les va a arrojar algo de luz. Sin embargo, recordemos que tenemos el banco de preguntas donde ustedes pueden hacerme preguntas, porque la clase es muy pequeña para ayudarles como respuesta a todo, pero me gusta lo que tú dices, hermano Emilio, cómo el Señor dejó cada palabra, cada texto bíblico para cada situación de estas. O sea, no hay nada que el Señor no se haya guardado, ¿cierto? Y cómo el Señor empieza a restaurar. Y creo que en la próxima clase vamos a trabajar un poquito más esas partes, cómo empezamos a trabajar en las áreas de los niños y que en últimas son un reflejo de nosotros, porque aquí es donde tú te vas a dar cuenta que tu niño interior ha sido lastimado también. Y en esa misma forma tú también vas a experimentar la sanidad de Dios. Sí, pero gracias, Emilio, por tus aportes. Profesora, Anita, te escucho. buenos días. Buen día. Yo sufrí Ujú, el, el abandono, ¿no? Cuando ujú, tenía, mi mamá cuenta que cuando yo nací tenía un día de nacida, mi ujú, papá se fue de ujú, casa. Nunca más volvió hasta que yo ujú, lo busqué y lo conocí cuando ujú, tenía 17 años, ¿no? ujú, Pero entonces, ¿qué había marcado en mí? El hecho de que como yo puse una coraza que ningún ujú, hombre a mí me va a volver a dejar y que yo no sufriré ni lloraré por un hombre, ¿no? ujú, Entonces, cuando tuve un enamorado, eh, una vez se fue y yo sufrí ujú, mucho, mucho sufrí, ¿no? Era ujú, como que el mundo se me venía, pero ujú, luego yo pude salir de esa relación y dije, nunca más volveré a pasar y volveré a dejar que eso afecte mi vida, ujú. ¿no? Porque era como que yo entré en una depresión Ajá, fuerte, ¿no? ujú. Pero era como que mi esposo dice que yo siempre ando a la A la defensiva co- defensiva. con esa, eh, Ujú, con, con, con la parte masculina, ujú. ¿no? Yo ando a la Es defensiva por este trasfondo que yo he exacto. tenido, ¿no? En el tiempo, yo conocí a Cristo a la edad de 15 años, Amén. entonces Dios ha restaurado mi relación con mi padre, somos papá, hija, Ujú, y él cuando tiene la oportunidad siempre dice, no, hija, él también ha pasado abandono, su mamá murió, su papá ujú, le pegaba, ujú, entonces él dice, yo he cometido muchos ujú, errores y dentro de eso fue que yo dejé a mis hijos, ¿no? Pero hoy por hoy yo tengo una buena relación. Él muchas veces se apoya en mí, ¿no? Pero yo siempre tengo eso de que como que salto, ¿no? A la defensiva, que un varón no me puede dañar a mí y me creo muy autosuficiente para contrarrestar eso, ¿no? Pero es producto de ese abandono y además ujú. que también yo he tomado ese rol de papá De papá. en la casa, Ujú, ¿no? Pero y cuando ya me casé, me ha costado y me cuesta, ujú, ¿no? Pero como siempre, a veces cuando hablamos con mi esposo, él dice, esos son los efectos que tú has vivido del abandono ujú. de tu Anita, gracias. No es fácil hablar de las cosas de uno, pero gracias porque tú lo tienes ya muy identificado, lo estás trabajando, pero hay que seguirlo trabajando porque sí es verdad. Mecanismo de defensa es estar a la defensiva. Y no, hay que aprender a ver a Dios Padre
ya papá pidió perdón, ya estás restaurando la imagen con tu papá, entonces tienes que dejar ir y soltar. Ya tienes un hogar conformado, tienes que darle el lugar a tu esposo y confiar en que Dios quiere lo mejor para ti y va a guardar tu hogar y tu familia. Entonces, a partir de ahí tienes que empezar tú también a sanar y ya de soltar, soltar. ¿Sí? Bueno, Anita, gracias. Bueno, herida de la humillación. El masoquismo es el comportamiento de una persona que encuentra satisfacción e incluso placer al sufrir. No se asuste, esto existe, ¿cierto? Aun cuando lo hace inconscientemente, porque la mayoría de las personas lo hace inconscientemente, procura el dolor y la humillación la mayor parte de las veces. ¿Cuál es el pensamiento? Humillación. ¿Cuál es la conducta? Masoquista. Afecta de igual manera en el hacer y en el tener. Se vive con ambos progenitores, pero más con la madre. También se puede dar un maestro. Se puede dar también con un maestro. Su temor más grande es la libertad. La máscara es el masoquista. La herida de humillación se vincula con la madre en el ámbito de la sexualidad y la de comportarse con propiedad y con el padre en el aprendizaje y en el de escuchar y hablar. Entonces, muy importante porque uno no logra vincular que todo eso se esté dando en un niño a muy temprana edad. Recordemos las etapas que hemos visto, lo que nos dice Freud que está pasando en la parte de los cambios físicos, lo que dice Piaget en la parte del pensamiento, lo que nos dice Erickson en lo que se está generando confianza versus desconfianza, todo lo que se va generando. Entonces, ahí es donde todas estas teorías que vimos al principio empiezan a verse todas, ¿cierto? La parte integral del ser humano. Siente que uno de sus padres se avergüenza de él. Por ejemplo, cuando tenemos niños con condiciones, condiciones físicas, cognitivas, muchos padres es también duro para ellos aceptar que un niño venga con síndrome de Down, con autismo, con alguna deficiencia. O sea, pensemos no mal del padre, pero sí es algo que lo toma por sorpresa. Y en últimas, no todos estamos preparados para recibir a un niño con ciertas condiciones porque no sabemos cómo acompañarles tampoco, ¿cierto? Entonces se va a generar también mucha crisis alrededor del hogar. Cuando los padres que estás sucio, estás feo, es que le empezamos a colocar apodos a nuestros propios hijos. Ah, mira, se hace pipí o nos empezamos a burlar de él. Eso empieza a hacerle daño al niño. Cuando está mal vestido, cuando te cuenta algo y tú te burlas de eso, ¿sí? Cuando es hijo de una madre soltera o hijo de un hombre casado, lo que es la vergüenza. Yo no puedo decir que eres de tal persona o que ese es tu papá, ¿cierto? Cuando el niño se siente rebajado, degradado, comparado, mortificado o avergonzado en el plano físico, entonces la herida comienza a tener importancia. Ah, es que tú eres más bonita que tu hermanito. Ah, es que tu hermanito es más inteligente, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas van generando humillación. O cuando no sirves para nada. ¿Qué palabras? Cuando no sirves para nada. Nada de lo que haces está bien. ¿Por qué te traje a este mundo? ¿Cierto? Todo tipo que usted diga, las más corales están ahí. Cuando hay prejuicios con la sexualidad, cuando se siente controlado por uno de sus progenitores, mamás que no quieren que se ensucien sus hijos. Cuando son mamás así impecables, obsesivas, compulsivas con la limpieza, que los niños tienen que estar impecables, ni un grano de grasa, ni un grano de suciedad, ni despelucado, o tienes que hacer esto así, 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 ¿cierto? Este dibujo no sirve, vuélvelo a hacer, tipo de esas cosas. Cuando hay verdades como el tío en prisión, ¿cierto? O que mi papá hizo tal delito, o mi papá tiene otra familia, ¿cierto? Cuando hay homosexualidad dentro de los hogares, tiende a culparse de todo, incluso a cargar con la culpa de los demás.
De pequeño el masoquista no se sentía libre, no se siente libre casi nunca y menos aún cuando estaba con sus padres. Es importante porque son niños que reciben la culpa de todo lo que pasa. Y tu papá se fue de la casa por tu culpa. Y tú naciste así, por eso tu mamá te dejó, ¿cierto? Todo este tipo de dinámicas que se pueden dar. Entonces, con frecuencia este tipo de personas se avergüenzan de sí mismos, de los otros o temen avergonzar a los que los rodean. No les gusta ir deprisa, conocen sus necesidades, pero las ignoran, llevan una carga emocional pesada, se considera maleducado, desalmado, cochino o menos que los demás. Se le ingenia para no ser libre, ya que ser libre para él significa ser ilimitado. Si carece de límites, teme desbordarse. Desempeña el papel de madre en la relación. Es hipersensible y lo más mínimo le hiere. Cualquier cosa que tú le digas, se dispara. La crítica más mínima hacia él lo hace sentirse humillado y degradado. Se castiga creyendo castigar hacia otros. Sufre vergüenza en el plano sexual, aunque es sensual, e ignora sus deseos sexuales y se compensa y recompensa comiendo. Entonces, no. A ver, ¿y por qué esto de la alimentación? Porque la parte física también habla de la herida que tenemos. Entonces, muchas veces las personas que tienen obesidad excesiva son personas que no se reconocen a sí mismas y tratan de esconderse, tratan de o llamar la atención de esta forma. También son personas que gusta de comer alimentos ricos en grasa, chocolate. También se las ingenia de cargar responsabilidades de los demás. Hacen todo lo posible por sentirse útiles, para no sentirse humillados ni rebajados. Y el masoquista se convence de que todo lo que hace por los demás le da un cambio, un enorme placer y que cuando lo hace, atiende sus necesidades. Es bueno para decir, así como para pensar, que todo marcha bien y para encontrar justificaciones para las situaciones o las personas que lo humillan. Son personas que se sienten pequeñas o grandes de acuerdo a cómo se sienten, ¿cierto? Pueden sentirse muy diminutivos o muy aumentativos, porque también asumen la coraza de que no me pasa nada, pero puede ser que por dentro se están muriendo, ¿cierto? No soy digno, no lo merezco, soy poca cosa. Entonces, emociones se pueden autoagredir, autodañar. Pensemos mucho en los que se agreden físicamente. Portan una máscara, sienten placer sufriendo. No se extrañe cuando los niños se hagan cutting, el piercing, todo lo que se hacen, los tatuajes. Todo esto es dolor y eso les genera placer, ¿cierto? Entonces, todo esto ahorita que está en pleno furor, que ya tú ves cada vez personas con más tatuajes hasta en la cara, uno dice, Dios mío, se desfiguran completamente. Es porque sienten satisfacción haciéndose daño, aunque hay mucho dolor. Es contradictorio porque también son personas que tienen mucho dolor en su corazón. Se avergüenzan, el resultado soy una basura, tienden a deprimirse, mucha bipolaridad acá, estados bajos de depresión o altos índices de euforia, ¿cierto? Los padres lo avergüenzan, padres que lo comparan. Aquí está mucho cuando los padres humillan, avergüenzan, o padres que comparan con otros hijos, primos, hermanos. Bueno, aquí se da mucho esta herida. Preguntas. Ustedes están mirando sus casos de la familia, con sus estudiantes, con sus procesos de consejería. Bueno, aquí van teniendo como un poquito de
de todo lo que pueda estar pasando. Xavier, te escucho. Muchas gracias, Indira. Buenos días Hola. a todos. Y yo solamente tengo una Ujú, pregunta. sí. Eh, es cierto, bueno, yo estoy pensando de esta manera, es cierto que Sí. todos pasamos por estas etapas. Yo estoy viéndome ahorita y pienso que todos pasamos por estas etapas, ¿verdad? Pero, O por todas las heridas, algunos ajá, podemos sí, tenerlas exactamente. todas, sí. Eh, yo creo que también en algún momento yo sentí abandono cuando era niño, por ejemplo, cuando Ujú, mi papá se iba a otra ciudad a ujú, trabajar y estaba ausente unas 2 semanas. ujú, Yo me acuerdo que ujú. a veces en la escuela, yo en alguna esquina lloraba porque yo pensaba, mi papá ya no va a regresar, ¿verdad? Aunque yo Exacto. sabía en el Ujú. fondo que regresaba. La pregunta es, nosotros con el paso del tiempo vamos desarrollando mecanismos para sanar esto sin que necesitemos la ayuda, por ejemplo, de un profesional como un psicólogo, un psiquiatra. ¿Es posible que nos haya sucedido eso? Sí, Xavier. Bueno, les voy a dejar, anoten, les voy a mandar a leer Pablo Job, pues ya manera para que ustedes profundicen un poquito más en los mecanismos de defensa. Pablo Job, que es un autor, un teólogo cristiano, em, él habla del arte de aconsejar. Búsquenlo así, si yo logro tenerlo, se los tengo para la otra clase, se los coloco en el chat para que ustedes lo descarguen, pero es un libro que se puede descargar. Pablo Hobb y el arte de aconsejar, creo que es así, Xavier, ahorita se me fue el nombre. Y ahí un poquito para que entendamos nuestros mecanismos de defensa, que en últimas son mecanismos que hemos elaborado inconscientemente. Ahora, muchos los tenemos y los necesitamos, pero no son el todo, porque cuando nosotros ya entramos con Cristo, empezamos a tener que darle manejo diferente, porque entonces la obra de Dios, ¿dónde queda, cierto? Entonces, Javier, sí, yo digo que en momentos vamos a necesitar terapia, tal vez en otros ya vamos a tener los recursos para nosotros darles el manejo. Tal vez vamos a tener caídas o retrocesos, pero también vamos a avanzar. Eso según las dinámicas y las disciplinas que nosotros tengamos y la convicción de que Dios está obrando en mi vida y que a veces voy a necesitar pedir ayuda, auxilio, salvavidas, porque Dios también ha hecho posible el conocimiento, las ciencias para ayudarnos. Entonces es como también ser sensibles a que en momentos voy a necesitar ayuda y es válido. Y que hay otros momentos en que me puedo ir solita o solito, porque si no también voy a generar dependencia con un terapeuta y no voy a generar dependencia con Dios. Entonces, el equilibrio ante todo. Gracias, Fabi. Bueno, la herida de la traición surge también en la infancia cuando el niño se siente traicionado por alguno de los padres, en especial el del sexo opuesto. Cuando no se sana esta herida puede generar un apego al progenitor del sexo opuesto demasiado grande, lo cual más adelante afectará sus relaciones de pareja. Pensamiento traición, conducta controlador o controladora, que somos muchas las mujeres. Un niño se siente traicionado cuando un padre abandona a su mamá o cuando una madre abandona a su papá. Me dejó por otra, me dejó por otro, te dejó por otro, te dejó por otra. Cambió este hogar por otro hogar. Cambió mi vida por ese trabajo, ¿cierto? Es más o menos cómo se va desarrollando la traición. Afecta en el ser. Su temor más grande es la disociación de sí mismo o separarse de su pareja. La máscara que usa para intentar ocultar su herida es la de controlar. Todo lo controlo. Y cuando yo controlo, entonces nada puede pasar, ¿cierto? Nada va a pasar porque yo lo estoy controlando. Entonces se siente engañado, manipulado mediante la seducción de sus padres. El progenitor del sexo opuesto no cumplía sus promesas y traicionaba su confianza. Algo que uno como padre no piensa mucho es cuando tú le prometes algo a tu hijo, cúmpleselo. Si no, no le prometas. Haces más daño cuando tú prometes y no cumples a cuando no dices nada. Porque el niño va a asumirlo así.
papá hoy me va a llevar a jugar fútbol. Es la palabra de mi papá y mi papá me va a cumplir. Cuando tú no lo haces, el niño se siente que jugaron con él. ¿Y cómo se siente uno cuando a uno no le cumplen así? Igual, ¿cierto? Entonces, uno a veces no piensa que el niño está sintiendo, pero el niño está sintiendo las cosas. Entonces, muy interesante esto de las promesas que hacemos a los hijos. A la niña cuando su padre le hace a un lado por la llegada de un hermano varón. Esto se da mucho en yo digo que la mayoría de nuestros antepasados, los padres eran mucho el hijo varón, ¿cierto? Y cuando nacía una niña, entonces ya la dejaban a un lado. O viceversa, tenemos padres muy inclinados a las niñas y a los varoncitos los dejan a un lado. Todo comportamiento imprevisible por parte del progenitor suele provocar un sentimiento de traición en el niño. Entonces, el adulto va a tener o se cree muy responsable y muy fuerte. Y Anita, esta también puede ser tu otra herida. Cuando tú asumes esa personalidad, a mí nadie me va a hacer llorar, ¿cierto? Un poco, mire que pueden mezclarse algunas heridas o podemos tener algo de las heridas. Entonces ahí es cuando yo me hago la fuerte y que se vaya, yo no voy a llorar, pero por dentro me estoy muriendo, pero no se lo voy a demostrar, ¿cierto? Esas son las dinámicas. Intenta ser especial e importante, le gusta tenerlo todo bajo control, llegan antes a los lugares, les gusta planear el futuro, son muy exigentes con los demás, pero no consigo mismos. Eh, se les cuesta mucho, se les da dificultad delegar a otros y confiar en los demás. No se asuste de aquellos líderes que no delegan. Aquí está parte de esa conducta. No cumplen sus compromisos y sus promesas, o para cumplirnos tienes que forzarse. Mienten fácilmente, son manipuladores, son seductores, tienen muchas expectativas, estados de ánimo buscan disipar y se creen que siempre tienen la razón. Son impacientes, son intolerantes, actúan rápidamente, actúan como si fuese un ejecutante para ser notados, son personas que llaman mucho la atención, no confían en otros, no muestran vulnerabilidad, son escépticos, temor a deshacer compromisos, se sienten traicionados muy fácilmente por el sexo opuesto. Yo digo que acá están también los celópatas, las personas que celan mucho, tienen mucha desconfianza. Entonces, no se permiten confiar en el otro porque piensan que el otro les va a hacer daño todo el tiempo o les va a enterrar la puñalada. Emociones, controlar. Son personas que dicen yo solo confío en mí y aún desconfío de mí mismo. No se extrañe que le digan eso. Las conductas es mírenme, yo puedo salir adelante, yo soy fuerte. Los resultados utilizan la fuerza, lo decepcionan los demás muy fácilmente porque tienen expectativas tan altas hacia el otro que cualquier cosa los decepciona. Y el pensamiento se da padre o madre ausente cuando no cumplen una promesa. Bueno, la herida de la injusticia, entonces, esta se percibe en la infancia cuando somos conscientes de nuestra individualidad. ¿Cuál es el pensamiento? Todo el mundo es injusto conmigo. La conducta son personas muy rígidas. Se viven con el progenitor del mismo sexo, quien también sufre la misma herida. No se extraña, revisen en sus árboles cuando ha habido injusticia, cuando ha habido gente que han metido a la cárcel cuando les han robado, cuando los han desalojado, cuando les han quitado un terreno, cuando los han sacado del hogar. Esto es mucho la injusticia. Por ejemplo, en nuestro país, Colombia,
el hecho del desplazamiento forzado de muchas de las partes de campesinado genera esta herida. Por eso es una herida fuerte, porque es una herida social muy fuerte. Su temor más grande es el éxito y la equivocación. La máscara que se usa para intentar ocultar su herida es la rigidez. La reacción ante la injusticia consiste en poner un muro ante lo que se siente con la idea de protegerse. Es muy propenso a sentir envidia de los demás que no merecen lo que tienen, porque como se les robó, como se les tomaron lo que era de ellos, entonces los otros tampoco merecen, ¿cierto? Cuando un niño siente esta herida, cuando no es apreciado por su verdadero valor, cuando tiene que ganarse el amor de papá, el amor de mamá, el de sus hermanos, cuando no siente respeto o cuando cree que no recibe lo que merece o cuando cree que recibe más de lo que merece. Muy importante tocar, hablar con los niños con el respeto que se merecen. No pensemos que el niño es un adulto y no pensemos que el adulto es un niño, ¿cierto? Sino démosle el lugar de acuerdo a la edad. Yo me tengo que sentar a hablar con un niño, pongámonos al nivel del niño. Yo me tengo que sentarme a hablar con un adolescente, me pongo al nivel del adolescente. Pero siempre respetemos. La herida se activa con el progenitor del mismo sexo. Si se siente que el progenitor no expresa sus sentimientos hacia él, sufriendo una relación fría y superficial con él o ella, lo cual limita apoderarse, expresar y ser el mismo. Si yo como padre, yo sé que puedo amar a mi hijo o a mi hija, pero no se lo expreso, ¿qué va a querer el niño? Mi mamá nunca me quiso, mi papá no me quiere. Pues sí, porque no hay formas en que yo le exprese mi amor a él. Y hay relaciones muy frías. Y a veces eso lo repetimos porque no me enseñaron a abrazar y no sé abrazar. ¿Cierto? Entonces, esto es mucho para trabajar en uno en el sentido de que uno empieza a ver, Dios mío, ¿qué papá fui? Pero no se me den duro. Hay cosas que apenas estamos descubriendo, ¿cierto? Entonces no es darse duros, no es elaborar culpas, sino empezar a sanar. Esto es la idea cuando yo explico este tema, es empezar a descubrir, sanar y mirar cómo ayudo a los otros, porque esto se tiene que reproducir. De pequeño, quien tiene esa herida siente que es más apreciado por lo que hace, y aquí es las personas que suelen hacer para ganarse el amor. Pensemos en la gente activista. Siempre está trabajando, siempre está trabajando, siempre está trabajando. No tiene tiempo para compartir, no tiene tiempo para socializar, porque es su forma de sentirse valorado, haciendo. Entonces, el carácter del adulto es físicamente, van todo recto como si su cuerpo fuera perfecto. Son personas de una postura muy, muy rígida. Como nada pasa, ¿cierto? En el fondo son injustos a sí mismos, pues no se permiten expresar sus verdaderos sentimientos. Van a ocultar mucho sus sentimientos. Los rígidos son gente muy sensible, pero esconden su sensibilidad actuando como si nada les tocara sus sentimientos. A los ojos de los demás parecen fríos e insensibles, aunque ellos piensan que son los más sensibles y cariñosos del mundo. Temen la frialdad de los demás y en sí mismos, como si lo mismo que viven es lo que temen, ¿cierto? No pueden aceptar ser fríos, pues significa no tener corazón y eso equivale a ser injusto. Entonces van a manejar mucho esta palabra. ¿Estás de acuerdo que es justo? Justamente eso quiero. Los que dicen, esto me parece injusto, ¿cierto? Son de utilizar mucho esa palabra. Emociones rígidas. No se permiten tener momentos de quiebre. Son muy exactos, son perfeccionistas, dudan mucho para tomar acción porque no se consideran estar listos. Y pensamiento de justicia, padres que son fríos cuando los padres son muy severos, son muy autoritarios. Se genera este tipo de conducta que los vuelven muy, muy perfeccionistas. Entonces, parte del proceso, cuando yo ya tengo entendimiento de las heridas, ¿qué me lleva a eso? Primero, a conocerme.
¿Qué empiezo yo a descubrir en mí y qué puedo empezar a trabajar en otros? Parte de lo que yo puedo trabajar en otros, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. Primero, revisar las heridas. Y aquí es muy interesante porque cuando hacemos acompañamiento, empezamos a hacer consejería, empezamos a abordar la historia familiar, ¿cierto? Aquí es mucho del arte de hacer preguntas que me vayan guiando o mostrando qué herida tiene la persona. En mi vida, yo como adulto, pues ya me tengo que empezar a hacer las preguntas yo mismo. ¿Qué es una creencia falsa y qué es un pecado? Entonces, cuando yo hablo de pecados, porque puede ser que yo tenga pecados, puede ser que ya el niño a cierta edad ya lleve esté haciendo una conducta pecaminosa. Pues todos somos pecadores, ¿cierto? Entonces, yo empiezo también a identificar qué pecados hay. Este niño ya maneja la ira, ya maneja la agresividad, o al contrario, se desvaloriza mucho, se humilla a sí mismo, no se ama, no se quiere. Entonces, es mirar qué es lo que es pecado, qué es lo que es herida y qué es lo que es creencia falsa. Entonces, primero, yo identifico el pecado cuando es pecado. Y el pecado tiene su raíz en el orgullo y en el temor. Cada una de estas heridas va haciendo que la persona tenga máscaras, ¿cierto? O mecanismos de defensa que no le permitan ver hacia sí mismo interiormente. Entonces, lo que puede convertirse en un pecado o en una raíz de pecado. Entonces, por ejemplo, yo que soy la mujer controladora, celosa, voy a la consejería porque mi esposo se está quejando de que yo todo el tiempo desconfío de él y le dice al pastor, mire, es que Juanita no me puede ver conversando en el celular porque ya piensa que se la estoy montando. O no puede ver que una señora se me acerque a preguntarme algo porque ya está pensando que yo le eché ojitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el pecado que la otra persona está desarrollando que no logra ver? Hay una conducta celópata, hay una conducta controladora, que en últimas no va a permitir que yo tenga una relación sana con mi esposo, porque todo el tiempo voy a estar en conflicto. Y eso ya se va volviendo un pecado. Van entendiendo esas dinámicas, ¿sí? Que se van generando con estas heridas, porque las heridas tienen ese componente que se van volviendo pecado. Entonces, aquí es donde yo tengo que llevar a la persona a decirle, pero mira, es que tú desconfías todo el tiempo. Miren, yo ahorita estoy llevando precisamente un caso de alguien que es muy desconfiado y claro, cuando yo voy a su historia, su padre lo abandonó, su madre lo abandonó. Todas las relaciones que él tiene, quiere controlar y desconfía y piensa que en cualquier momento lo van a dejar. Entonces él se adelanta, su mente maquina. Entonces ahorita con él, trabajando esto, es lo que más tengo que trabajar en él, cómo cambia su modo de pensar y cómo da un poco de confianza a la otra persona porque se quiere casar, pero la persona con la que se quiere casar tiene miedo a este comportamiento y es normal que tenga miedo. Entonces ha ido creciendo, hemos estado trabajando, ha habido mejoras porque se empieza todo un trabajo terapéutico para que él logre identificar y ahí mismo que yo le digo, controlador, yo mismo le digo, estás controlando, estás desconfiando. Entonces lo hago ser consciente para que él aprenda a ser consciente que lo que está pensando va ligado a esto. Y él así es consciente de su pecado y lo está trabajando. Entonces es la forma en que yo llevo a la persona también a mirar que la conducta o el comportamiento que está teniendo puede volverse un pecado que se está volviendo una raíz y que él no se ha dado cuenta que es un pecado. Más o menos. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos a trabajar con el pecado? Siendo sensible a lo que dice el corazón. Reconocer el pecado. Yo cuando hago procesos de consejería y cuando uno va descubriendo conductas pecaminosas, uno tiene que llevar a la gente a que pueda reconocer que está mal.
¿cierto? Que está mal lo que hace delante de Dios, que está mal, por ejemplo, hablando de esto, que desconfía de esta persona porque esta persona no está haciendo nada para dañarlo. Entonces, llevamos como a que esa persona empiece a ser consciente de lo que está produciendo esa conducta en el otro. A los niños hay que enseñarles en momentos cuando su ego está muy fuerte, cuando llega el hermanito, ¿por qué no quieres a tu hermanito? No, al hermanito hay que quererlo porque es tu hermano, porque va a estar contigo y tú eres el hermano mayor y el hermano mayor es un niño muy importante porque tú vas a cuidarlo, tú lo vas a amar, ¿cierto? Entonces, estoy haciendo que el niño no odie a su hermano, sino que empieza a tener un acercamiento desde el hermano mayor, porque ser hermano mayor, mi papá me está dando el lugar, soy el hermano mayor y él es el hermano menor, entonces yo estoy para estar pendiente de mi hermano. ¿Sí me hago entender? Entonces el niño va a ser consciente que esta conducta negativa que está tomando no es la mejor y que podemos cambiar esa conducta a otra conducta mucho más positiva. ¿Sí? Más o menos. Esos son como ejemplos. Confesar a Dios y a un hermano maduro, esto es cuando trabajamos con gente adulta, pero al niño poco a poco también lo vamos acercando a Dios, ¿cierto? Y cuando empezamos a ver conductas, comportamientos, es necesario hacerlo inmediatamente, no dejar que pase el tiempo. Si ustedes acá en medio de esta clase de hoy han empezado a darse cuenta que las han metido, que las han embarrado, que es que yo tengo que pedirle a mi hijo porque no lo deseé, o tengo que pedirle perdón a mi hijo porque un día lo traté así, pues háganlo, estamos a tiempo, ¿cierto? Gracias a Dios nos enseña a perdonar y él dice que si no perdonamos, pues tampoco vamos a ser perdonados. Entonces está en la dinámica de generar diálogos donde podamos hablar, expresar y sanar. En seminarios anteriores la gente venía, pude hablar con mi hijo, pude hablar con mi hija y fue algo positivo. Entonces, que todo lo que genere este curso sea algo donde tú puedas sentir que Dios está ahí trabajando. Entonces ya identificamos las heridas, ¿cierto? Ya conocimos más o menos las heridas, cómo funcionan las heridas. Por, las heridas se dan por ausencia de amor, ausencia de límites, por abusos, todo lo que hablamos hoy, ¿cierto? ¿Cómo trabajo la herida? Reconociendo que existe, darle el nombre que tiene. Hoy pudimos hablar, yo hablé de mi herida de rechazo, otros hablaron de su herida del abandono, otros nos encontramos más con la herida de la injusticia. Cada uno puede tener una herida o puede tener varias, ¿cierto? Entonces, empezar, tengo esta herida, ya no la voy a esconder más, esta es mi herida, ¿cierto? No me voy a sentir culpable por lo que yo siento, porque es mi sentimiento y es lo que yo siento, ¿cierto? Pero tampoco me voy a escudar en que, es cierto, la tengo y todo el mundo me tiene que aguantar. No, yo le tengo que dar el manejo, manera individual. Elaborar relaciones vitales y decidir perdonar a quien las causó. Cuando estamos con niños ya más grandecitos que tengan el entendimiento, los llevamos a hacer este proceso. ¿Sí? Con los niños pequeños lo empezamos a trabajar de una forma diferente. De pronto lo vamos a trabajar más la semana que entra en las heridas esenciales de los niños y cómo a través de la autoestima, de los lenguajes de amor, empezamos a reforzar, eh, mm, a minimizar las heridas que pueden estar ya viviendo, ¿cierto? Entonces, también elaborar relaciones vitales. Todos necesitamos de otros. Y si yo no pido perdón, pues va a ser difícil construir relaciones sanas. Entender que también no todo el mundo me va a querer, no todo el mundo me va a amar, pero ya sané con la persona o con las personas, ¿cierto? Dependiendo de las heridas que tenga. Y el perdón es parte necesaria de todo proceso de sanidad interior. Las creencias falsas, entonces, también son los esquemas mentales, los guiones que vamos elaborando a medida que crecemos.
¿Cuáles pueden ser algunos guiones? A ver, díganme ustedes. Yo acá tengo unos. Esto los tengo para la clase pasada, para la clase que... Los hombres tienen el poder, los hombres no lloran. Eres un llorón. No juegues con las muñecas. Y utilizamos la palabra, en esta familia no nos enojamos. No seas no seas envidioso, no juegues con las nenas. Los niños grandes no lloran. La vida es deprimente. No soporto que llores. eh, Cásate con un hombre rico. ¿Cierto? Entonces empezamos a elaborar guiones y guiones, guiones, y ahí se quedan esos guiones que se vuelven creencias falsas. Entonces, las creencias falsas son las mentiras que Satanás disfraza de verdades para que no vivamos en la libertad de ser hechos hijos de Dios. Y es así como él elabora el guión. Esto es un ejemplo. Dios ama a los exitosos. ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué dice la palabra? Dios nos ama a todos. Exacto, ¿cierto? Esto es una creencia falsa. Como no soy exitoso, Dios no me ama y merezco ser castigado. Pues puede ser que esa niña o ese niño creyó que ser amado era traer las mejores notas, que ser amado era comportarse bien, que para ser amado tenía que hacer cosas. Entonces fue elaborando ese pensamiento. Dios ama a las personas. Entonces, para que Dios me ame, tengo que ser perfecto. Eso no lo dice la Biblia. ¿Quién va orando la perfección? El Señor. Entonces, ¿qué es la creencia? Todo me sale mal, soy defectuoso, estoy solo, no tengo esperanza de cambio, porque nunca voy a dar la medida del Padre Celestial. Entonces, son personas que cuando pecan se dan muy duro porque no se acercan a Dios para pedir perdón, porque se sienten tan mal que creen que Dios no los va a perdonar. Dios ama a las personas por lo que hacen y no por lo que son. Entonces, ¿tengo que estar en todo o no soy digno como persona? Entonces, aquellos que están todo el tiempo en la iglesia haciendo, y están allí, están haciendo ya. Tenemos mujeres que están casi las 24, ya eso es una exageración, que están casi 12 horas en la iglesia y sus esposos en la casa y sus hijos abandonados, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado porque estamos con creencias falsas. Si tengo la aprobación de todos, Dios me ama. Error. Voy a ir en contra de mis valores, no voy a expresar lo que realmente soy con tal de obtener la aprobación de gente significativa. Entonces aquí entra mucho que yo tengo que hacer lo que hace el otro para que me aprueben. Y esto le pasa mucho a los chicos. Cuando se les generan retos, presión social, es que tienes que perder la virginidad, es que si no haces esto no puedes pertenecer, para pertenecer a este grupo tienes que hacer esto, esto y esto, ¿cierto? Entonces son muy fácilmente seducidos. Y en algún momento nosotros tenemos creencias falsas. Traten de hacer la lista de sus creencias falsas para la próxima clase. ¿Oyeron? ¿Cómo trabajamos la creencia falsa? Descubriendo la mentira o la creencia errónea. La única forma de que saquemos el listado. ¿Qué me he creído yo toda mi vida? Ustedes no se dan cuenta todo lo que va saliendo. Todo lo que va saliendo. Y ahí es cuando ya renunciamos a ella y la reemplazamos con la verdad bíblica. Lo que yo les decía ahorita. Yo soy amada, yo soy aceptada, Dios es mi proveedor. ¿Cierto? Fue algo que a mí me tocó trabajar. Dios me dejó, mire, Dios me ha pasado por procesos porque yo digo, Dios es bueno, lo que quiere formar. Llevaba casi más de 8 años sin un trabajo estable. Trabajaba, pero trabajaba por contrato de prestación de servicios. O sea, cada vez
Me podía quedar 3 meses sin trabajo, me podía quedar 4 meses sin trabajo. Y mi pelea con Dios era, Señor, ¿tú por qué no me escuchas? Y Señor, yo por qué, ¿tú por qué no me das un trabajo? Pero yo era mis oraciones eran dándome duro. Yo no merezco que tú me des un trabajo, ¿cierto? Era yo dándome duro. Y el Señor así guardando silencio, guardando silencio. Y el día que empecé a orar diferente, la bendición llegó. Pero era el trato de Dios conmigo, ¿cierto? Nunca desechemos los trabajos que Dios tiene que hacer en nosotros, porque aunque duelan, Dios lo necesita hacer para hacernos un bien. Sus pensamientos son de bien, no son de mal, como dice la Escritura. Entonces, acá vamos a ver el cuadro completo. La herida me despreciaron. La creencia falsa, tengo algún defecto, debo hacer las cosas de manera perfecta para que me amen. Y el pecado no confesado, cuando cometo algún pecado, no lo confieso. ¿Por qué? Porque me van a despreciar y no quiero que me desprecien. Esto es más o menos la dinámica que va pasando en el pensamiento. Entonces, miren la importancia que tiene identificar heridas, creencias falsas y pecados no confesados porque se van a unir. Esto es un proceso que podemos trabajarlo todos, bajarlos a edades, de una manera, pues, de acuerdo a la edad, empezarlo como a trabajar. Eso es una forma, ¿cierto? Van a hacer una lectura, léanla y me cuentan también cómo les va con la lectura. Y terminamos con esto, el acto y la valentía de reconocer y definir quién uno es, lleva el conocimiento propio y como consecuencia ese conocimiento nos acerca a quién, a Dios y al prójimo. Un caso de estudio. ¿Quién activa en primer lugar la herida de un niño? Eso lo van a hacer ya porque tenemos 2 minutos. Pero terminen ya, ustedes bajan su diapositiva y piensen un poquito en estas preguntitas que les voy a dejar. Bueno, interioricen un poquito para que trabajen en ustedes mismos, ¿cierto? En la vida de sus hijos, en lo que han hecho, les dejo estas preguntitas y las trabajamos dentro de 8 días un poquito más. ¿Listo? Preguntas, 2 minutos tengo para preguntas. Profe, yo nuevamente, yo quisiera Hola, preguntarte, Yura. Sí, Yura, te escucho. gracias, profe, yo quisiera preguntarte cómo Sí. reconocer las heridas del abandono versus las del rechazo, porque se me hacen muy similares. Entonces, ¿cómo se definen, cómo se diferencia? Sí, bueno, lo dijimos, fue la pregunta que hice al comienzo. El abandono es cuando alguien dice no te quiero en mi vida, ¿cierto? No eres parte de mi vida, no te quiero en mi vida, en mi vida. El rechazo es no simplemente, el rechazo no es que las personas se vayan, pueden estar conmigo, pero hubo algún momento un rechazo, ¿cierto? Puede ser lo que decía, puede ser que mi mamá no me esperaba y que en el momento la noticia le llegó y pensó dentro de sí, no era el tiempo para tenerte, pero bueno, ya estás acá, ¿cierto? Pero simplemente pensar que no era el tiempo para tenerte, hubo un rechazo. Pero puede ser que mamá, el abandono, se da cuenta que está en embarazo y cuando nace te deja en un hospital, te deja a cargo de otra persona, te abandona totalmente, más o menos. Listo. Emilio, Gracias, profe. ya son las 11. Emilio, ya me voy. Ay, Me van a regañar. Sí. Carito, no me preguntas por las preguntas y si no, de no todas es que, maneras, guárdalas. Dime, Indira, Carito, es que dime, solamente una cosa, lo que pasa dime, es que tú hermosa. nos dijiste lo del libro del arte de aconsejar, pero Sí. de él hay un libro, es el, Ah, el pastor como consejero. eso es lo Ese que es, te quería. ese es, Carol, el Ok, pastor vale, como esa era. consejero. Esa Listo, es. gracias. Gracias a ti. Bueno, Emilio, quedamos para dentro de 8 días y Julio. Ya, Y ya. son las La 11, presentación de hoy, con... por favor, Sí, en la ya sé. plataforma. Yo creo que ya está Sí. subida, Algo, Andreina. algo nada más quería contar, si me Listo, permite, listo, Emi. mi estimada Sí. maestra.
todo lo que hemos visto, no sé, quisiera hacer, dice en Isaías 53, 3, 9, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en Amén. quebrantos. Yo creo que todo eso resume lo que Cristo llevó y por eso Amén. nos comprende, por eso Él es nuestra guía, nuestra Amén. luz y nosotros tenemos en Él la sanación de todas las Amén. cosas. Amén. Qué hermoso hoy día haber compartido esta Amén. Y la palabra, salvación es completa, por la eso el salvación es Señor completa. es completa. Ahora, para nosotros los cristianos, aconsejar a otro cristiano es más fácil que para una persona que no es secular, Y porque conversa. no porque la palabra de Dios no sea perfecta, sino porque Él no ha Amén. abierto todavía su corazón. Amén. ¿Cómo llegar a estas personas? Amén. ¿Con qué herramienta? Nada Amén. más. Amén. Gracias, Emilio. Julio, te escucho dentro de 8 días, Julito, porque siempre te dejo así con la mano levantada. Dios me los bendiga y que esta palabra, que esta enseñanza que pueda, Señor, seguir trabajando en cada uno de nosotros. Bendiciones para todos. Gracias, Leti. Muchas Laura gracias, profe Silva. Indira.